pues quería yo dar unas pequeñas palabras también a nombre del Ministerio de Cultura y Deportes, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural y el Instituto de Antropología e Historia. Nos sentimos muy honrados y muy agradecidos por la presencia de todos ustedes, también del diputado Walter Félix, que se ha interesado mucho en este tema, y pues estamos en la mejor disposición de lo que nosotros podamos contribuir a este proyecto. Estamos, como les digo, en la mejor disposición, la mejor voluntad, y en la parte que después de estas presentaciones de la licenciada Arroyave y del licenciado Marcos Acapacá, vamos a responder todas las dudas y preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, estas presentaciones, en el caso de la licenciada Ana Lucía Arroyave, son más que todo puramente científicas, arqueológicas, ¿verdad? Técnicas, y en el caso del licenciado Marcos, pues ya hablamos de la cosmovisión maya, de la religiosidad, ¿verdad? Entonces, pues como ustedes se darán cuenta, estamos tomando ambos aspectos que son fundamentales para no solo el estudio y la puesta en valor del sitio secular como tal, sino también para promover la espiritualidad maya, ¿verdad? Entonces, y ustedes vean, de verdad, qué interés se le está dando a esta temática cuando los pueblos indígenas se dice que son la mayoría de la población guatemalteca, que el Estado lo reconoce así, que la identidad y los derechos de los pueblos indígenas es importante para el desarrollo del país. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Olvido, indiferencia, pocos recursos. Ustedes no me dejarán mentir, los del Ministerio de Cultura y Deportes no me dejarán mentir. Los poquísimos recursos, tenemos que estar tocando la comunidad internacional para ver si nos echan una manita para salir con los compromisos que tiene el Ministerio en esta temática, ¿verdad? Y bueno, todo el tema de restauración de los sitios sagrados, de los sitios arqueológicos, de los templos, todo ese tema está en Guatemala. Pues yo creo que hasta ahora yo veo un poco que hay como cierto interés de ver qué se puede hacer, pero se puede hacer muy poco con lo que tienen, ¿verdad? Para comenzar, todavía no tenemos un atlas de lugares sagrados en Guatemala que nos diga realmente cuántos son los lugares sagrados. Porque hay lugares sagrados que son naturales y hay lugares que son construidos, ¿verdad? Pero no tenemos ese recuento, y tampoco a la gente, a los pueblos indígenas se les ha preguntado cuáles son esos sitios sagrados. Porque lo que para mucha gente es un sitio turístico, en la cosmovisión de los pueblos indígenas tiene otra connotación. Lo que para cualquiera puede ser el nacimiento simplemente de un río, o una roca, o un cerro, en la cosmovisión de los pueblos indígenas tiene otra connotación que va más allá de la importancia que tiene desde el punto de vista ecológico, de ambiente, de la cultura, etc. Es decir, hay cosas que no conocemos de nuestro pasado y de nuestra identidad. Y por eso a veces es que sentimos debilidades. Sentimos como que no tenemos la firmeza para seguir adelante, porque sentimos vacíos. Yo creo que es importante esta temática. Yo le agradezco de verdad en todo lo que vale a los medios de comunicación que están hoy aquí presentes, ¿verdad? Es un tema que a lo mejor puede pasar desapercibido. No es una noticia que a lo mejor pueda ser muy rentable, ¿verdad? Pero yo sí quiero decirles que en el marco de la lucha por el cumplimiento de los compromisos que están establecidos en los acuerdos de paz y en el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, esto tiene una gran importancia. Entonces yo les decía, yo me he contactado con el Ministerio de Cultura y Deportes, y hoy les agradecemos mucho a quienes representan al Ministerio que vengan a hacernos esta exposición y que pueda escucharla gente que está interesada en la temática, pero también aquí hay autoridades ancestrales, como se dijo en la presentación, hay autoridades de los pueblos indígenas que es necesario consultar para que no nos pase como lo que están haciendo con el reglamento de las consultas, con el convenio 169 de la OIT, que quieren reducir el convenio 169 en la parte de las consultas a un reglamento que no va a servir para facilitar la consulta, sino la entrega de licencias. Eso no queremos. En este país
para que haya gobernabilidad, es necesario que tengamos en cuenta la opinión de los demás, y en este caso, de los pueblos indígenas. Es una grosería lo que se hizo en el pasado. ¿A alguien se le ocurrió? Tal vez que el templo se miraba muy feo así, sin la parte que le faltaba, y con bloque y cemento y cal le fueron a tratar de completar la parte que le faltaba. Pensaron que tal vez lo que había que hacer era una reconstrucción, y lo que se necesita es una restauración. Entonces, yo quiero decirles a quienes representan al Ministerio de Cultura y Deportes, que por supuesto yo voy a seguir apoyando este tema. Pero lo que quiero es que aquí en mi departamento, de Huehuetenango, esto se vea de manera participativa, que, bueno, escuchemos nosotros la presentación que ustedes nos van a hacer, que ustedes sean susceptibles de recibir las opiniones, que permitan mejorar el proyecto de restauración, y para que esto se haga no al margen de esa cosmovisión de los pueblos indígenas, sino como parte de ese proceso, ¿verdad? Es decir, yo creo que ese es el interés del ministerio, me lo ha expresado el ministro, que dicho sea de paso es de San Antonio Huista, de Huehuetenango, ¿verdad? Y entonces yo creo que estamos interesados en hacer un trabajo, pero que sea un trabajo bien hecho, ¿verdad? Que sea un trabajo de manera participativa, consultada, que permita realmente que al final todos y todas quedemos satisfechos y satisfechas de haber contribuido a un proceso de restauración que refleje lo que debe realmente ser un sitio sagrado como lo es Zaculeu, que para muchos, repito, son las ruinas de Zaculeu, es un sitio turístico, ¿verdad? Y no nos damos cuenta la profundidad que hay, incluso ahí, que está soterrada, ¿verdad? Porque como no hay recursos, ustedes saben que no hay investigación. Creo que hasta ahora hay un proyecto de investigación, ¿verdad? Pero no ha habido investigación profunda, científica, alrededor de este tema. Y entonces muchas verdades están ahí enterradas, o muchas cosas que no sabemos están ahí enterradas, ¿verdad? Y necesitamos, pues, descubrirlas, conocerlas, darlas a conocer para afirmar la identidad de este pueblo guatemalteco, que por lo demás es una identidad milenaria y muy rica. Así que, nuevamente, muchas gracias por estar acá, a los del Ministerio de Cultura y Deportes, a la prensa, a las autoridades indígenas que viajaron desde sus municipios, a Oxlajuc, que está facilitando este proceso, y creo que este es el inicio, seguramente, de muchas actividades que vamos a tener alrededor de este tema. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Lucía Royave, yo soy arqueóloga. Tengo de laborar en el ministerio un año, ¿verdad? No es mucho. Y pues nosotros elaboramos una propuesta, ahí sí que gracias al interés del señor diputado, ¿verdad? Por pues promover el sitio Zaculeu, no solo como un parque arqueológico, como lo ven muchas personas, sino más que todo como un lugar sagrado, ¿verdad? Nosotros diseñamos esta propuesta, y también quiero aclararlo, es una propuesta todavía, ¿verdad?, preliminar, es algo que tenemos que, como dice el señor diputado, consensuar entre todos. La diseñamos dos arqueólogos, arqueólogas más bien, y una arquitecta, o sea que este es un trabajo de ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a comenzar con un poquito de la historia, ¿verdad? Se ve aquí cómo se tergiversa. ¿Por qué? Porque el concreto no es compatible con el material del que estaba hecho, que era adobe, ¿verdad? Era barro. Y el concreto no es compatible con el barro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llueve, se filtra el agua y eso infla el concreto, produce grietas y explota. ¿Qué es lo que le ha pasado? Estas son grietas que nos han tratado de resanar, pero llega un momento en que no solo va a empezar a hacer más grietas, por eso se desprenden las fachadas, se cae todo el concreto. Entonces, es algo que le está haciendo daño al patrimonio, ¿verdad? Y que, como le repito, desvirtúa o cambia la forma del edificio realmente, y tampoco sabemos si esa era la forma real del edificio, ¿verdad? Eso es también principalmente. No sabemos si esa era la cantidad de cuerpos, ¿verdad? Que nosotros llamamos cuerpos a cada vez. No
sabemos si es una cantidad de absurdo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues bien lo decía el señor diputado, presupuesto con el que cuenta el parque, como parque, no alcanzaría para hacer una restauración adecuada, ¿verdad? Que quede como un sitio, no sé, que sí tenga esa magia, ¿verdad? Porque a veces solo al verlo así en concreto, no sé, no se siente lo que se debería de sentir. Proponemos un trabajo de 5 años. Cada año se intervendrían más o menos 2 edificios, porque lo que mi sugerencia, ¿verdad? Como de lo que yo conozco, ¿verdad? Lo que hay que hacer es retirar todo el concreto, quitarlo todo, con capas, ¿verdad? Entonces, exponer los rellenos y si hay block, quitarlos, porque lo que hay que tratar es dejar lo que fue esto. Hay que saber qué se inventaron ahí, ¿verdad? Y encima de eso, porque hasta pintura no haber usado y ni siquiera dice, en los libros dice que se usaron cal, ¿verdad? Que la cal sí fue muy utilizada por nuestros ancestros. Yo no sé si aquí en Huehuetenango hay suelo calcal. Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, pues posiblemente sí, vamos a encontrar estucos, que así le llamamos nosotros a esas capas, ¿verdad? De cal. Pero no sé si ustedes notan que se ven como cuadritos. Estos cuadritos son los blocks que están atrás. O sea, ya por la humedad y por la mancha, miren, todos esos blocks. Entonces están reconstruidas, ¿no? Eso no es verdadero. Estas columnas también, las que hacen en las terrazas, no se sabe si realmente hasta aquí encontraron y vinieron ellos y subieron, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos es que desvirtúa, ¿verdad?